El devocional de hoy está en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 46. Vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Lucas 22, del 39 al 46. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. En esta palabra se nos refuerza la importancia de la oración. El primer versículo dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús, siempre que predicaba, él después se iba a orar, siempre. Y se habla acá en el monte de los olivos, pero sabemos que es el huerto de Getsemaní. Pero es lo mismo, porque el monte de los olivos, el Getsemaní estaba a los pies del monte de los olivos. Y ahí donde él iba a orar a una hora determinada, dice la palabra. Y ahí descansaba también, porque descansaba también no solo su cuerpo, sino que su espíritu. Recordemos que él es hombre, que se cansaba, que se fatigaba también. Entonces él tenía por costumbre, dice, como solía hacerlo, él tenía por costumbre orar ahí en el monte de los olivos. En muchas ocasiones lo hizo. Y dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Yo meditaba en la palabra, decía: el Señor hasta el último momento nos amó a sus discípulos, porque hasta el último le daba este mensaje: orad, porque él ya sabía, faltaban minutos para que lo fueran a buscar, ¿verdad? Apresarle. Y él les decía a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación, así como nos dice a nosotros ahora también. En estos tiempos oremos para no entrar en la tentación. Bendito sea Dios. Y dice: y él se apartó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Siempre yo me imagino las oraciones del Señor fueron por el pueblo, fueron por sus mismos discípulos, ¿verdad? Porque él, siendo hombre, él se daba cuenta de la debilidad que tenemos como hombres, mujeres, ¿verdad? Pero en esta ocasión él ora por sí mismo. Porque como hombre, él sabía ya lo que venía. Sabía que minutos más tarde le iban a apresar, lo iban a enjuiciar, ¿verdad? Yo creo que sintió temor. Como humano, en su forma física sintió temor, porque
Si bien sabemos que la cruz era una muerte terrible, y él ya sabía lo que iba, ¿verdad? Entonces dice, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabiendo lo que iba, sabiendo el sufrimiento que iba a padecer, pero él también tenía la certeza y se sometía a la voluntad del Padre. Que el Señor nos ayude para nosotros también, ¿verdad? No llegar al extremo del Señor porque Él fue perfecto, pero sí tratar de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? En lo posible. Dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínese, él siendo el Cristo, pero necesitaba fuerzas para lo que venía. Porque en lo físico iba a ser terrible. Látigo, lo arrastraban, ¿verdad? Le pusieron la corona de espinas, sus clavos que atravesaron sus manos, sus pies, ¿verdad? Una agonía larga. Pero ahí estaba él, igual dispuesto a pasar todo eso. Y necesitaba fuerzas, y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se sabe que cuando el ser humano es expuesto a un estrés, a una aflicción muy grande, pasa eso, que de nuestra frente se revientan esos vasitos y corren. Imagínese la aflicción del Señor, el estrés, porque no por ser el Cristo no iba a pasar por el sufrimiento, pero lo hizo por amor a nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos. Y nuevamente les dice, orad para que no entréis en tentación. El Señor nos ayude a valorar el sacrificio que hizo el Señor, ¿verdad? En esta semana en que todos reflexionan por esta causa, porque todo el mundo se contriñe recordando, ¿verdad? A través por su religión o por la televisión, que de nuevo vamos a ver la historia de Cristo, pero el Señor nos ayude a nosotros, que Dios ha sacado la venda de los ojos, a valorar en nuestro corazón, agradecer lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo, porque Él sabiendo, ¿verdad?, que iba a sufrir, como le decía, sabiendo que los mismos que a Él le predicó, le iban a decir después, queremos a Barrabás. Él tuvo que vivir todo eso. Quedó solo porque los discípulos se escondieron, ¿verdad? Pero gracias a ese sacrificio tan grande que Él hizo, ahora podemos nosotros tener esa entrada, ¿verdad?, al reino de los cielos. Él abrió la puerta, el velo se rasgó y ya no necesitamos intermediario para ir al Padre. Necesitamos solo abrir nuestra boca para orar
para clamar a Él, conversar con Él, pedir perdón, para ser restaurados por el Señor. El Señor nos bendiga para que, así como Jesús oró, siendo hombre, porque Él nos entiende ahora, así nos entendió, sufrió, sabe lo que pasa mi hermana Jimena, sabe lo que pasa mi hermana Marisol, sabe el dolor de mi hermano Ricardo, de todos nosotros, nos entiende porque fue humano, porque tuvo que sufrir, pero lo hizo por amor. Y gracias a ese sacrificio, hoy día estamos aquí alabando su nombre y esperando que Él vuelva un día por cada uno de nosotros para gozarnos un día con Él y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a ser más agradecidos, cada día más agradecidos. Y orar para no entrar en la tentación, como Él nos dijo. Fue su último mensaje a los discípulos. Y es el último mensaje a nosotros. Oremos para no entrar en tentación. Bendito sea nuestro Dios, que nos amó tanto. Para Él sea la honra, la gloria, y para nosotros su misericordia. Amén.